Gracias a todos por compartir con nosotros el segundo día del Festival de Salud en línea para cuidarte, gracias a Inca Pharma y a Inca Club. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que sé que a muchos les interesa, más aún porque ya se viene el invierno y sobre todo en esta etapa de la temporada es cuando muchos empezamos a presentar ciertos síntomas de resfrío, ¿verdad? Así que para evitar la gripe o cualquier problema respiratorio que nosotros podamos tener, vamos a contar con 4 expositores que nos darán los mejores tips para ustedes y para toda la familia, claro que sí. No se olviden que al final de cada expositor se va a mencionar a 10 ganadores de gift cards, valorizados en 100 soles. Ahí en los comentarios ustedes van a poder ir visualizando quiénes han sido. Probablemente tu nombre pueda estar en la lista, así que tienen que estar muy atentos. Y ahora sí, para poder dar inicio al segundo día les presento a la doctora Nicole Babilonia. Ella es médico cirujano desde hace 13 años y médico ocupacional desde hace 9 años y medio, con magíster en dermatología y dermacosmética desde hace 11 años. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, Diana. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes para hablarles un poquito de lo que será la alergia en temporada de invierno. Algo que a todos nos preocupa y creo que todos nos vamos a ver muy bien beneficiados con toda la información que usted nos pueda proporcionar hoy día. Así es. Bueno, la escuchamos. Muy bien, espero que puedan pasar las diapositivas para poder comenzar. Vamos a hablar hoy día un poquito de lo que es alergia en la temporada de invierno y algunos tips de cómo diferenciarla de los síntomas de la gripe y bueno, en esta época pues que estamos todos preocupados por el tema también de COVID. Bien, la siguiente por favor. Muy bien, acá como vemos en el dibujito, vemos una persona con un montón de puntitos o bichitos que van acercándose a la nariz, ¿no? Son los llamados alergenos. La alergia es un proceso que depende de cada persona. De repente, algunos de los que me están escuchando no son alérgicos, tienen esa suerte. Pero los que sí lo son, tienen un sistema inmunológico un poquito exagerado, que cuando ven un alergeno reaccionan de una manera muy diferente a las demás personas y empiezan a atacar ese alergeno pensando que es un cuerpo extraño, como un virus o una bacteria. En el Perú, más o menos un 30% de las personas son alérgicas. Las alergias principalmente se producen a nivel de vías respiratorias, por ejemplo con la rinitis, también hay faringitis alérgicas, también hay conjuntivitis alérgicas, hay personas que siempre se están rascando los ojitos, que tienen mucho lagrimeo ocular y también obviamente en vías respiratorias. Debemos conocer a muchas personas que se enronchan con mucha facilidad, ese es otro tipo de alergia muy común, ¿no? La predisposición a la alergia lamentablemente es genética, por lo tanto es hereditaria. Entonces, si mamá o papá son alérgicos, lógicamente el niño tiene una alta probabilidad de ser alérgico también. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los alergenos más comunes? Como pueden ver en la imagen, los ácaros, que son esos bichitos muy chiquitos que encontramos en la cama, en la ropa de cama, en las almohadas, en los sillones, cuando no se limpian de manera. Son como unas pequeñas arañitas microscópicas que no las vemos a simple vista, pero están ahí. El polen, que es en el cambio de temporada. Los hongos, ahorita, justo que viene la temporada de invierno, es súper importante el tema de los hongos. ¿Qué va a suceder? Todos vamos a empezar a abrir maletas de ropa de invierno o a empezar a sacar ropa que teníamos en el último cajón de la cómoda, que es la ropa de invierno. Y usualmente esa ropa, por lo que ha estado tanto tiempo guardada, puede tener hongos. Entonces, siempre hay que lavarla primero antes de ser usada, ¿no? En época de invierno cerramos las ventanas, cerramos todo porque tenemos frío en casa y los muebles y muchas cosas en casa también les puede salir hongos que causan alergia. El polvo es uno de los alergenos más comunes. El polvo, cuando uno está barriendo, ¡achú!, empezamos a estornudar, pues por una pequeña alergia a ese polvillo. El pelito de los animales.
también es uno de los alergenos más comunes, el pelo del gato a la cabeza, seguido del perro de todos de los perritos y de otros animalitos también. Factores ambientales, ¿no? Personas que viven en lugares muy contaminados, personas que viven de pronto en zonas cercanas a alguna fábrica que emita gases. Obviamente eso también los va a predisponer mucho más a la alergia y a cuadros de rinitis, a cuadros de faringitis alérgica. Y por supuesto, como ya había dicho, es siempre genético. Siguiente, por favor. ¿Qué síntomas tenemos? Como lo había mencionado un poquito, estornudos, congestión nasal, secreción nasal, picazón de ojos, nariz o garganta, y muchas veces cuando estamos muy congestionados eso también produce que nos empiece a doler un poco la cabeza. Entonces también tenemos dolor de cabeza, ojos irritados y muy llorosos. Siguiente. ¿Cómo funciona la alergia? ¿Cómo funciona este proceso inmunológico exagerado de nuestro cuerpo? Muy sencillo, tiene 4 pasos, ¿no? Primero, el cuerpo tiene que reconocer a este agente. Como les dije en la primera figura, cualquier agente extraño, que puede ser un pelito de perro, vamos a suponer un pelito de un gato, ingresa por la nariz y el cuerpo lo va a reconocer como un cuerpo extraño, como un agente invasor. Inmediatamente va a generar anticuerpos en gran cantidad, que es la segunda, que se llaman las inmunoglobulinas S. ¿Y para qué? Para que la segunda vez que yo tengo un pelito de gato en la punta de la nariz, yo inmediatamente empiece a estornudar, que esa ya es la fase inflamatoria, que para eso, que entiendan un poquito mejor, tengo un videito en la siguiente lámina para que puedan entenderlo mejor. ¿Pueden pasar el videito, por favor? El primer paso en el desarrollo de una reacción alérgica es la estimulación del sistema inmunitario mediante la sensibilización. Vemos el alergeno que entra en contacto con unas células. Se desarrollan linfocitos T específicos para el alérgeno. La exposición al alérgeno y los linfocitos T específicos para el alérgeno impulsan la respuesta alérgica, estimulando la producción de anticuerpos IgE específicos contra alérgenos. Estos se unen a receptores específicos en la superficie de mastocitos y basófilos que contienen granulocitos repletos de mediadores preformados como la histamina. La reacción inmediata ocurre como consecuencia del entrecruzamiento de la IgE específica y los alérgenos unidos al receptor de la IgE, lo que conlleva la inmediata liberación de los mediadores preformados. La reacción tardía ocurre de 6 a 8 horas más tarde y requiere de la movilización y activación de granulocitos contenidos en los eosinófilos provenientes de la médula ósea. La liberación de histamina y de otros mediadores promueve la contracción de la musculatura lisa, la inflamación e hinchazón de la mucosa respiratoria y la secreción de moco a la luz bronquial, pudiendo desencadenarse una exacerbación asmática. En las vías respiratorias altas, la secreción de moco e inflamación de la mucosa nasal causan la obstrucción al flujo del aire y en ocasiones taponamiento nasal. Otros síntomas habituales de la alergia son los estornudos repetidos y picor de paladar, oídos y garganta. Muy bien, ahí hemos visto más o menos cómo funciona el sistema inmunológico y cómo ataca a estos organismos llamados extraños o también inertes, como los pelitos, que ingresan a nuestro cuerpo y les llamamos alérgenos. ¿Qué puedo hacer yo en casa para evitar esta alergia y no confundirme en estos momentos tan críticos que estamos con un virus y que todos estamos preocupados por él? Primero que nada, el que es alérgico habitualmente sabe que es alérgico, ¿no? Porque la alergia no empezó de pronto a los 30, 40 años, sino que empezó desde muy pequeñito, ¿no? Cada vez que el niño cogía el gatito, ¡achú!, empezaba, ¿no? Los ojitos le empezaban a lagrimear, entonces ya ese joven ahora sabe que siempre fue alérgico a los animales. Entonces, en este momento debe tratar de mantenerse alejado de los animales. Si tienen mascotas en casa, mantenerlos por lo menos alejados del espacio donde la persona va a dormir, ¿no? El animalito no debe ingresar a los dormitorios, mucho menos dormirse sobre las almohadas, porque van a dejar
no solamente pelitos, sino también van a dejar pequeñas partículas de epitelio que van a quedar ahí y que lógicamente van a servir de comida para los ácaros. Entonces vamos a tener una cama llena de pelos y llena de ácaros que van a ser un foco enorme de alergia. Como vieron en el video, también uno de los desencadenantes de la alergia también desencadena, en este caso, asma. Muchas personas sienten un olor fuerte, sienten algo y empiezan a tener todos los síntomas de asma, porque su asma está desencadenado por una alergia. Entonces, muy importante es evitar las mascotas o por lo menos mantener las áreas restringidas de uso de la mascota dentro de la casa. Mantener la casa limpia, mantenerlos limpios también. Si salimos a la calle, el cabello también va a agarrar muchísima tierra, debemos lavarnos el cabello, lavarnos las partes expuestas para no traer toda la suciedad de la calle a la casa. Mantener la casa limpia. Verificar sobre todo espacios que no son muy ventilados y verificar que no tengan hongos, ¿no? De pronto yo puedo mover un mueble de casa y la parte de atrás, después de un mes de invierno, me voy a dar con la sorpresa que lo voy a encontrar verde. Eso verde es hongo, que hay que limpiarlo para evitar que sea un foco de alergia tanto en los niños como en los adultos. Evitar fumadores, si es que hay alérgicos en casa. El aire acondicionado también favorece mucho la alergia y también el consumo de alcohol. ¿Okay? Siguiente. ¿Qué puedo hacer contra la alergia además de las medidas higiénicas que ya mencioné, que son cosas sencillas que podemos hacer en casa? También muchos alérgicos, a pesar de esas medidas, necesitan un apoyo adicional para poder controlar los síntomas y como con apoyo farmacológico. Ese apoyo puede ser con antihistamínicos, con broncodilatadores y corticoides. Vamos a hablar primero de los antihistamínicos. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el antihistamínico? ¿Recuerdan el videíto de los alergenos y que hablaron de la histamina? No sé si recuerdan de la histamina. Entonces llega el alergeno, como ven en el dibujo, que es el punto número 1, ¿no? Llega el alergeno y se empieza a generar la inmunoglobulina. Luego el mastocito libera la histamina, que es el principal promotor de alergia, por eso se llama antihistamínico. La histamina va a llegar a unos receptores especiales que van a decirle al vaso sanguíneo, inflámate y empieza a segregar moco y todo el proceso inflamatorio. ¿Qué va a hacer el antihistamínico? El antihistamínico se va a poner en ese receptor y va a bloquear que la histamina pueda llegar a ese receptor. Entonces, cuando la histamina llega, ya encuentra a ese receptor ahí y lo que va a hacer es va a rebotar. No va a tener con quién anclarse y por lo tanto se va a suprimir la reacción exagerada en los vasos sanguíneos de la producción de moco y todo, que es esa reacción inflamatoria. Entonces, esa es la función de los antihistamínicos, que si no quedó muy claro con el dibujito, lo vamos a ver en un video en la siguiente diapositiva. El videito, por favor. La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que identifica como dañinas. Estas sustancias, como el polen de los árboles o los ácaros del polvo, se denominan alérgenos. Luego de la primera exposición del cuerpo al alérgeno, los glóbulos blancos producen anticuerpos que preparan al sistema inmunológico para el próximo encuentro con el mismo alérgeno. Los anticuerpos se unen a los mastocitos, células especiales que se encuentran en los tejidos del sistema respiratorio y el digestivo. La siguiente exposición al alérgeno, aunque se trate de una pequeña cantidad, hace que los mastocitos liberen histamina. Al liberarse, la histamina se une a los receptores de las células circundantes. Estos receptores interactúan con otras sustancias en el cuerpo y hacen que los vasos sanguíneos de la zona se inflamen y secreten líquido en exceso. Esto causa síntomas como estornudos, goteo nasal y ojos llorosos. Los antihistamínicos son medicamentos que protegen las células de algunos de los efectos alérgicos causados por la histamina. Al unirse a los receptores, estos medicamentos impiden que los receptores de las células se unan a la histamina. Esto evita que la histamina cause las reacciones químicas en las células que originan los síntomas de la alergia. Muy bien, creo que debe haber quedado bastante claro cómo funciona un antihistamínico.
Entonces, por ejemplo, acá hoy presentamos el producto Full Grip, que además de ser muy útil para los síntomas del resfrío, como la congestión nasal, la fiebre, los estornudos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, etcétera, también puede ser útil en algunos casos de alergia, porque si recuerdan, tienen síntomas en común, ¿no? Por ejemplo, los estornudos, la congestión nasal, el dolor de cabeza, que es precisamente derivado de que se llenan todos estos senos paranasales de moco, se llenan los senos paranasales de moco y genera también un poco de dolor de cabeza. Si hay una faringitis alérgica, también vamos a tener dolor de garganta. Por lo tanto, el producto, como tiene paracetamol, que es para el dolor, que es un analgésico, luego tenemos la clorfenamina, que es un antihistamínico, que aprendimos cómo funciona en el videíto, ¿no? Que lo que va es bloquear la función de la histamina y por lo tanto bloquea todo el proceso inflamatorio para que no haya todo ese exceso de moco, etc. Y por último tiene la fenilexprina, que es un agonista tipo alfa, que lo que va a hacer es comprimir los vasitos sanguíneos para que produzca todo el efecto contrario, ¿no? Veíamos que ahí si se inflama, ¿qué hace el vaso sanguíneo? Se agranda, se llena de moco, se llena de secreción, ¿verdad? Si yo lo comprimo, entonces al contrario, voy a evitar que se edematice, voy a evitar que se hinche y por lo tanto va a tener un efecto descongestionante en este caso. Por eso es muy útil para la congestión nasal, porque toda la mucosa de la nariz está llena de vasitos muy pequeñitos, que por eso es también que a veces hay personas que cuando estornudan les salen pequeños rasguitos de sangre por los vasitos sanguíneos que se inflaman en esa zona, luego de estornudar repetidas veces. Siguiente, por favor. En este caso, la dosis de este medicamento debe ser 2 tabletas cada 6 horas, no más. Y en caso de niños menores de 12 años, siempre deben consultar con el médico antes de prescribirle cualquier medicamento. Eso es muy importante. No olvidar que la clorfenamina tiene un efecto secundario que es que produce somnolencia. Por lo tanto, deben manejarlo con precaución durante el día para que no vayan a tener algún accidente si es que manejan algún equipo o alguna cosa. Y siempre cuando el paciente tiene otras enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, problemas hepáticos, etc., siempre es ideal consultar con el médico ante cualquier duda. Siguiente. Y bien, eso sería todo. Si es que tienen alguna duda, entiendo que tengo unos minutitos para que me hagan cualquier consulta al respecto sobre los temas de alergia y los antihistamínicos y medicamentos asociados. Sí, doctora, hay algunas preguntitas que el público desea que usted nos pueda aclarar. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Guillermo Cruz Porras. Él nos dice, sufro de alergia al medio ambiente. ¿Qué me puede recomendar? La alergia, si es que la alergia la tiene cuando está solamente fuera de casa, es probable que en la zona donde él tenga que transitar haya mucha contaminación ambiental. Puede ser la contaminación de los vehículos, el smog, por ejemplo, si fuera el centro de Lima, ¿no? Que hay mucha contaminación. Ese exceso de contaminación produce todo ese proceso inflamatorio que mencionamos y ahí es útil utilizar un antihistamínico para reducir un poco esa reacción exagerada que tiene el cuerpo ante ese agente que lo considera potencialmente terrible, ¿no? Y que hace una reacción muy fuerte. Claro. Sí. Ahora, Leo JJ nos pregunta, ¿cómo puedo diferenciar que son síntomas de alergia y no de gripe, por ejemplo, ¿no? El alérgico, como mencioné al inicio, es una persona que toda la vida ha sido alérgica, ¿no? Que siempre, de repente, de pronto en la mañana te dice, por si acaso yo todas las mañanas estornudo 5 veces cuando me levanto, ¿no? Desde que era chiquito yo siempre estornudo así. Entonces esa persona es alérgica, no quiere decir que viva resfriada toda la vida, es alérgica. Es muy raro que una persona empiece a presentar alergia de adulto, ¿no? Como lo mencioné. Usualmente son alergias que ya vienen de mucho tiempo y la persona sabe que es alérgica. Si de pronto en algún momento la persona, como digamos que Guillermo, me diga, doctora, pero es que como que casi 2 veces al mes yo siempre paro como medio resfriado, ¿no? Entonces ahí sí habría que ampliar estudios, ¿no? Y probablemente ir a un alergista para descartar que sea una alergia.
te hacen unas pruebitas que pueden ser o en el brazo o en la espalda para determinar si de pronto tienes una alergia ambiental como tu otro compañero o alergia a alguna cosa de repente que estamos comiendo o como en nosotras de repente el maquillaje, alguna cosa que nos ponemos que nos puede ocasionar la alergia. Claro, porque a veces hay ciertas cosas que nos pueden producir algún tipo de reacción y que lo descubrimos cuando ya somos adultos. Ahora, Así es, o de Maricelo repente Jennifer cambiar, Peña, ¿sí? Claro, de también, va a repente cambias depender de pasta muchísimo. de algo Ujú. y te puede causar una reacción. Sí, a veces la Así. piel está acostumbrada o nuestro organismo está acostumbrado a cierto producto que cuando lo cambiamos nos produce ciertas reacciones, ¿no? Porque nuestro organismo es así. A Así ver, es, así Maricielo es. Jennifer Peña nos pregunta y nos dice, ¿no? Sufro de alergias bronquiales desde que tengo 3 años y me habían dicho que Sí. cuando cumpliera los 18 probablemente ya no lo tenga. Pero no tiene cura, ¿verdad? Solo tendría que controlarlo con medicamentos. Usualmente cuando la alergia empieza de niño, reduce, que es diferente Ujú. a se elimina por completo, se reduce conforme pasan los años, pero siempre queda un poco de alergia, ¿no? Lo que sucede es que ya con los años el adulto ya sabe a qué es alérgico, ¿no? De repente, como mencioné, descubrió que es alérgico a los gatos, se compró perro, ya no compra gato. Descubrió que es alérgico al chocolate, ya no come chocolate, come galleta. Entonces, esa reducción es más que nada porque ya conoces los agentes que son eh, dañinos para ti, ¿no? Igual siempre yo les recomiendo que si no tienen clara exactamente cuáles son sus alergias o aún dudan, ¿no? De repente comieron algo y se enroncharon y dicen, ay, no sé a qué cosa me habrá dado alergia, ¿no? Porque siempre he comido esto y ahora me dio alergia, ¿no? De repente cambiaron un ingrediente, cambiaron algo y las pruebas de alergia son bastante sencillas ahora, incluso le hacen, sacan sangre un poquito y con la sangre te hacen las pruebas de alergia y es muy sencillo de identificar a los agentes a los cuales eres alérgico, ¿no? Y ya simplemente vives tu vida tranquila evitando esos agentes puntuales. Claro, y aparte creo que es muy importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo constantemente nos está avisando, nos está alertando de algo. Entonces creo que es muy importante eso también. Así es. A ver, acá tenemos a Ana Lazo. Nos dice, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lazo? Sufro de alergia. Tomo clorfenamina, pero también Uh-huh. tengo glaucoma en ambos ojos. Sé que los Uh-huh. antihistamínicos incrementan la PIO, nos pone. PIO, Eh, las siglas. En realidad, ahí lo que incrementa la PIO son los broncodilatadores o medicamentos que sean vasoconstrictores, ¿no? En el caso de la clorfenamina, que es antihistamínico neto y es uno de los antihistamínicos más antiguos, también es uno de los que menos efectos secundarios tiene. Sería distinto que ella tomara un antihistamínico asociado a algún broncodilatador o a algún vasoconstrictor, ahí sí podría tener problemas con la presión intraocular, que es lo que se refiere con la PIO, que es la forma de graduar qué tan mal está el glaucoma o no. Pero mientras se mantenga solo con Ujú. antihistamínicos, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nicole, por el aporte que hoy nos ha podido brindar. Estoy muy segura que todos han estado muy atentos y atentas a las recomendaciones que usted nos acaba de dar para poder pasar un invierno más tranquilos, con calma y sin preocupaciones, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buenas noches a todos. Igualmente. Buenas noches. Y bueno, vamos a continuar. Ahora pasaremos a un tema también muy interesante e importante, más aún con esta coyuntura donde debemos cuidar bastante a nuestros familiares con enfermedades respiratorias, ¿sí? Con enfermedades respiratorias está con nosotros el doctor Renato Casanova, médico neumólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es médico asistente del Servicio de Neumonología del Hospital Nacional 2 de Mayo y miembro de la la Sociedad Peruana de Neumología para hablar sobre medidas de prevención en el paciente
con enfermedad respiratoria crónica en los tiempos del COVID-19. Cabe mencionar también que por favor en estos momentos pueden ir visualizando en los comentarios que ya se está anunciando a los 10 ganadores de 10 gift cards valorizadas en 100 soles, como ya los había comentado, y va a haber más sorteos todavía, así que tienen que estar muy atentos. Y ahora sí, vamos a continuar. Por favor, lo escuchamos, doctor Renato. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, creo que ha habido por ahí un inconveniente. Estas cosas siempre suelen pasar cuando estamos en vivo, pero ya saben, sigan sumándose porque este día, este segundo día del festival, es muy importante también para todos. Ya hemos escuchado a la doctora anterior, a la doctora Nicole, que nos ha estado hablando sobre cómo podemos manejar el tema de las alergias, sobre todo en el invierno. ¿Sí? A ver, creo que ya está el doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí estamos. Sí, ahora sí lo escuchamos, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces estaríamos para comenzar. ¿Podrían, por favor, colocar la presentación? Claro que sí, no se preocupe. Ahora mismo van a colocar la presentación y lo escuchamos todos muy atentos. Muy bien. Bueno, ante todo, buenas noches. Agradezco a Inca Pharma por la invitación y en especial a Laboratorios Megalab por la... Soy doctor Casanova y hablaremos brevemente sobre prevención en los pacientes con enfermedades respiratorias en esta época del COVID, ¿no? Ahora que todo el mundo está angustiado, preocupado por esta enfermedad y sobre todo por nuestros familiares que tienen enfermedades pulmonares como asma, enfermedad obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, etcétera. Más a hacer. Siguiente, por favor. Bueno. No, es el enemigo invisible que tenemos actualmente, el coronavirus. El nombre es el SARS, que como ustedes saben está ocasionando la actual pandemia del COVID. COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. El virus se llama SARS. Y este virus SARS-CoV-2 lo que hace es inflamar los pulmones, pero puede inflamar cualquier órgano y tejido del cuerpo. Pero no a todos les va a provocar inflamación pulmonar severa. Sabe que del 100% de pacientes, aproximadamente entre un 15% van a ser inflamación pulmonar y neumonía por este virus. Y de ese porcentaje, un grupo mucho menor va a terminar finalmente en la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Como les había dicho, del 100% de personas que se infectan de este virus, no van a desarrollar enfermedad aproximadamente el 80%. O si lo hacen de manera... Y es lo que nosotros vemos en la calle como los asintomáticos, que están tranquilos, si no usan la mascarilla van a terminar infectando a mucha gente, ¿no es cierto? Algunos harán tos, por ahí un poco de fiebre o calentura, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de espalda, pero en pocos días vuelven a la normalidad. Existe un porcentaje de un 10 a 15% que sí terminan haciendo neumonía y en algunos casos van a requerir oxígeno y medicación especial. Y hay un porcentaje más pequeño de entre un 5 a 10% que termina de cuidados intensivos. Muchos de ellos curan, pero un porcentaje también tiende a fallecer. Siguiente, por favor. Entonces, el problema es, doctor, yo soy una que tiene miedo de morir por este virus, lógico, pero quienes tienen realmente que darse mucho más que la mayoría de la gente son aquellos que tienen riesgo para desarrollar neumonía COVID-19 severa. Y dentro de ellos está el grupo de los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, dentro de ellos los asmáticos, pero no el asmático que tiene asma a las 500, sino el asmático que tiene síntomas mayormente diarios, o utiliza 1 o 2 inhaladores para poder controlarse todos los días, es decir, aquel que tiene un asma moderada o un asma grave, deben cuidarse. Pero también los pacientes con enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva, que afecta a los que fuman mucho o a los que han cocinado por mucho tiempo con leña o querosene,
Sobre todo lo vemos en las señoras que han cocinado con estos elementos en nuestra serranía, en la selva o en el norte y sur del país. También en este grupo están las personas con fibrosis pulmonar. Tienen que cuidarse, porque si ellos infectan de este SARS-CoV, pueden desarrollar un COVID-19 severo y en algunos casos terminar en la UCI o falleciendo por ello. Siguiente, por favor. Entonces, el asmático. El asmático, como lo he dicho, el ser asmático per se no es un factor de riesgo para hacer una enfermedad COVID-19 severa, a menos que seas un asmático severo, a que quiera 1, 2 o 3 inhaladores, aquel que iba a las emergencias a nebulizarse más al año, aquel que siempre está con el pecho cerrado, con silbido, con opresión y con tos. Recuerden que el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que genera exceso de moco y contracción de las vías aéreas que dificulta la respiración de la persona. Por eso el uso de los broncodilatadores y de los corticoides inhalatorios para que se abra el pecho y el paciente respire mejor. Siguiente, por favor. Típicamente el asmático presenta tos, silbido de pecho, agitación y como un lado en el pecho una presión. Esto se alivia cuando el paciente utiliza regularmente su medicación. Siguiente, por favor. Ya saben que esta enfermedad es prevalencia en el mundo. Y aquí ven ustedes de color rojo los países que presentan mayor cantidad de asmáticos en el mundo. Y está de rojito también nuestro país. Siguiente. Se dice que en el Perú hay cerca de 3 millones de asmáticos. El 80% se concentra en Lima. Siguiente. Ahora, ¿qué son los factores desencadenantes para que desarrolles una crisis de asma? Son, por ejemplo, los pelos de las mascotas, el humo de cigarrillo, el humo producto de el quemar madera, el quemar papel, el quemar basura, polvo de las camas y las almohadas, el polvo cuando se barre la casa, los olores fuertes de los odorizantes, sprays o colonias, el polen de las flores, los cambios de clima, como ahora que estamos en el cambio de clima, las infecciones virales, y ahí metemos a la infección por el SARS-CoV-2. También otros factores como los ejercicios y las emociones. Entonces, si un paciente asmático no utiliza sus inhaladores de manera adecuada, ¿cuál de estos desencadenantes le va a provocar una crisis? En la actual para el coronavirus, tendrías que ir a la emergencia de un hospital o clínica a nebulizarte. Y quiero decirles que no se está nebulizando por medidas de bioseguridad para evitar mayores contagios. No queda otra que aplicarte grandes de inhalador para abrir el pecho. Pero lo otro es que vas a ir a una clínica y a un hospital donde hay muchas personas con COVID. Por lo tanto, te expones. Por lo tanto, una medida de prevención para evitar que un paciente asmático termine infectándose por COVID y lógicamente complicándose si es un asmático severo es utilizar sus inhaladores, los controladores que el de sus médicos y los aliviadores como el salbutamol que se usa para abrir el pecho. Lógicamente evitar el contacto con estos elementos que están acá en la diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ajá. Y aquí vemos cómo los bronquios en el asmático se llenan de secreción, de flema, y eso hace que el paciente tenga dificultad para botar el aire. El aire entra, pero sale con dificultad. Y este típicamente tiene el silbidito, ¿no? Muchos se acostumbran y creen que esto se mejora con pastillas, con ampollas. A veces no, esto requiere inhaladores principalmente. Y los inhaladores no son medicamentos que te van a chocar al corazón, ni a los huesos, ni te vas a volver adicto por ellos. Hay que usar con indicación adecuada, de manera regular, y tu calidad de vida mejorará mucho. Siguiente, por favor. Evitar el consumo de cigarro, evitar utilizar colonias muy fuertes, lacas, deodorizantes, vaporizadores, ambientadores, inciensos en la casa. Evitar en lo posible tener animalitos domésticos, pero si los tengo, que no entren al cuarto para que no boten pelaje, ¿de acuerdo? Cuando barran o sacuden o limpian la casa y eres asmático, usa una mascarilla. Y lógicamente, lo principal, usa tu mascarilla cuando salgas a la calle.
Si vas a un lugar concurrido, usa tu doble mascarilla y tu protector facial en lo posible para evitar una infección por este virus tan nocivo. Siguiente. El inhalador mejor que hay, porque va directamente a los bronquios. Actúa 2 o 3 minutos, te alivia rápidamente y no vas a tener complicaciones mayores. No, doctor, que me choca los nervios al corazón. Es poco probable que utilizándolo de manera correcta te genere esas molestias. Siguiente, por favor. Y los inhaladores son medicamentos, tienen que ser prescritos por un médico, no necesariamente neumólogo, puede ser un general, el pediatra, el internista, el otorrino, cualquiera que sepa cómo es la indicación adecuada, cómo se debe aplicar, ya sea directamente o ya sea usando aerocámaras o espaciadores. Siguiente, por favor. Bien, preguntas. ¿Ser asmático predispone a infectarme por este SARS-2? La respuesta es siguiente. Que no. El ser asmático no te predispone a darte por este SARS-CoV-2. Lo que tienes que hacer es cuidarte. Y si eres un asmático moderado, grave o severo, cuidarte el doble. Porque ahí te puedes complicar si te da la infección. Pero el ser asmático, seas leve o severo, no te da un riesgo mayor a que adquieras la infección. Siguiente, por favor. Por ser asmático, ¿debe hacer COVID severo si me infecto? La siguiente, por favor. Esta es sí, siempre y cuando seas un asmático moderado o grave, no controlado. Es decir, un asmático que no usa inhaladores, ¿de acuerdo? Que no tiene un control de enfermedad. Si te da la infección SARS-CoV-2, sí te puede dar un COVID severo. Siguiente, por favor. Otra pregunta es, ¿un paciente asmático que usa corticoides tiene mayor riesgo a tener COVID-19? Doctor, yo he dejado de utilizar mis corticoides, mi fluticasona, budesonida, beclometasona, porque corticoides no se usan en COVID. No confundir. Los corticoides que no se usan en COVID son la dexametasona cuando son COVID leves, que no requieren oxígeno. La dexametasona se usa en los COVID severos en el hospital, los que requieren oxígeno. Pero los corticoides inhalados que van con el inhalador hacia los bronquios son seguros y no conllevan a ningún riesgo a que desarrolles COVID-19. Siguiente, por favor. Por lo tanto, se puede usar corticoides inhalados porque no aumentan el riesgo de tener COVID-19. Siguiente, por favor. Entonces, hablemos de las enfermedades obstructivas crónicas. Ahí está el famoso EPOC. Son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente, por favor. La enfermedad es una enfermedad que afecta sobre todo a los fumadores, que ha fumado por muchos años gran cantidad de cigarrillos. También afecta, siguiente por favor, a las personas que cocinan con leña. Vemos en la serranía, en la costa norte, costa sur y en la parte de nuestro país. Cocinan con leña, con madera, con carbón a bosta, que es el excremento seco. Ese olor fuerte irrita los pulmones y estos niños están expuestos a este humo desde muy pequeños y cuando llegan a la edad adulta tienden a tener estos problemas muy delicados. Por favor. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, a diferencia del asmático, tiene también los bronquios cerrados. Este cuadro es más severo porque el bronquio pierde su forma anatómica normal. De lo que era un cilindrito redondito por donde pasaba el aire, se ha colapsado, lleno de secreciones y por ahí el aire pasa con mucha dificultad. Por eso que estos pacientes que están con el pecho siempre cerrado. Siguiente, por favor. Y ahí el nombre de enfermedad obstructiva crónica. Pueden tener forma del bronquítico crónico, con toses y flemas persistentes, constantemente utilizando antibióticos, utilizando jarabes, nebulizando, o la forma del enfisema, pacientes que caminan unos pasos y les falta mucho el aire. Estos pacientes son pacientes que tienen una calidad de vida muy baja, siempre se están enfermando, siempre están ahogando y tienen que utilizar inhaladores todos los días. Ellos tienen un
alto riesgo a complicarse o morir si les da COVID-19. Son población vulnerable. Así que, por favor, si en tu familia hay alguien con enfermedades, tienes que cuidarlo, no el doble, el quíntuple, evitando que nadie vaya a tu casa. Vemos en el hospital que la principal forma de contagio actual no es en la calle, es en la casa, porque viene el sobrino, el primo, el cuñado, o se les ocurre hacer el baby shower o la fiesta de la abuela, y al final todos se contagian, y se contagian por el famoso asintomático. Por favor. Ser un paciente con EPOC que desarrollar COVID complicado, siguiente por favor, lo acabo de decir, sí es un riesgo al desarrollo de COVID complicado, sí es un grupo y un grupo de riesgo mucho mayor que el asmático, hay que cuidarlos bastante. Igual el paciente con fibrosis pulmonar, ya sea la fibrosis asmática, que es la más conocida, o cualquier causa de fibrosis, esos pacientes cuídenlos como oro, ¿de acuerdo? Que no los visite nadie, que los atiendan solamente ustedes. No existe medicamento preventivo 100%. La prevención es evitar ¿cómo sería? La reunión social, aglomeraciones de gente en casa, evitar reuniones sociales, usar las mascarillas, ni la ivermectina, ni el dióxido de cloro, ni nada de esas cosas son preventivos, no sirven. Eso crea una falsa sensación de seguridad y terminan llevando al paciente a infecciones. Siguiente, por favor. El paciente con EPOC debe seguir usando sus medicamentos broncodilatadores. La respuesta es siguiente, que sí, el paciente con EPOC debe utilizar sus broncodilatadores que le mandan a sus broncodilatadores, los que les manden, su salbutamol, su bromuro dipatropio, su salmeterol fluticasona. Hay tantos medicamentos, a veces les mandan expectorantes, a veces les mandan jarabes. Lo que el médico les mande, por favor, se debe cumplir. Y la receta es para cada paciente. No porque mi amigo o mi compadre se me esto, yo le voy a dar esa receta a mi papá o a mi tío o a mi familiar. El paciente es completamente diferente. Siguiente, por favor. Importante, el paciente que tiene EPOC debe dejar de fumar, pues no, porque si no deja de fumar, pues la enfermedad va a seguir activa y es un factor de riesgo. Siguiente, por favor. Por el momento no se está nebulizando y tampoco recomendamos comprarse nebulizadores, ¿de acuerdo? Porque en la actual coyuntura de la pandemia, cualquier persona que tenga molestias respiratorias y fiebre es COVID, hasta demostrar lo contrario. Y si tú lo nebulizas en tu casa, estás condenando a infectar al resto de la familia. Siguiente, por favor. Muy bien. Importante la rehabilitación respiratoria, pacientes con fibrosis, con EPOC y con asma, hacer ejercicios, estirar sus piernas, inspirómetro incentivo, al YouTube, y van a con rehabilitación respiratoria, fisioterapia respiratoria, y les enseñan ejercicios muy sencillos. Tienen que estar haciendo actividad física bajo esa forma para que esténse de Dios, ¿de acuerdo? Y si ya tuviste COVID y saliste del COVID, no hay nada mejor que la rehabilitación respiratoria post-COVID para que mejores. Siguiente, por favor. Muy bien, si usas oxígeno, cirujano tu oxígeno con el concentrador, de manera de que te mantenga siempre saturación adecuada. Siguiente, por favor. Muy bien, importante, a los pacientes con EPOC, con fibrosis o con asma moderada o severo, se debe vacunar contra la gripe y contra la neumonía, porque no solamente el COVID los puede finalmente afectar, también la influenza y la bacteria neumococo generan mucho daño en estas personas. ¿Sí, por favor? Uso de la mascarilla, el uso doble de mascarilla. La forma correcta, primero va la mascarilla quirúrgica y encima va la mascarilla artesanal, que es la de teliple, que uno la consigue en cualquier lugar. La quirúrgica la venden en la farmacia. Primero va la quirúrgica y después va la simple. ¿De acuerdo? No al revés. Siguiente. Limpiar todas las superficies. A ver cuántos de ustedes limpian el celular al día.
y ahí puede estar metida el virus y pueden llegar a casa, a sus hijos, a sus familias. Siguiente. Y por último, la teleconsulta cobra actualmente mucha importancia. No se automediquen, por favor. Tratar de conectar una teleconsulta posible en la consulta presencial para ser orientados de manera adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido claro con las indicaciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor Renato, todos los hemos estado escuchando y por eso es que hay personas que desean hacerle algunas preguntas. Tenemos a Sara Maldonado Crisanto, que nos dice: ¿los asmáticos están predispuestos a problemas neurológicos por el uso de corticoides? No, en absoluto. La cantidad de corticoides que llegan hacia los bronquios actúan a ese nivel y muy pasa a la sangre. Y esa cantidad es tan pequeña que es muy difícil que genere problemas neurológicos. Así que no se ha descrito. Ok. Roxana Mesa nos dice: ¿cuál es la diferencia entre asma y fibrosis pulmonar, ya que tienen los mismos síntomas? En el asma lo que hay es un broncoespasmo. Los bronquios se cierran y el aire pasa con dificultad. En la fibrosis, el pulmón se vuelve más duro porque se llena de una proteína llamada colágeno y esto hace que el pulmón se vuelva más rígido. Ambos se agitan, es cierto, pero la diferencia es que el asmático se aplica sus inhaladores y listo, se le fue la agitación. El paciente con fibrosis usa inhaladores y la agitación persiste porque sigue estando duro. Son enfermedades completamente diferentes. Y algo importante, cuando hablo de fibrosis pulmonar, no hablo de una enfermedad. Estamos hablando de más de 150 causas de fibrosis. Así que es una enfermedad muy compleja. Ahora, con respecto a pronósticos, la fibrosis tiene un pronóstico menor o más sombrío que el asma. El asma mayormente tiene un pronóstico favorable. Ok. Yuriko Chipana nos dice: buenas noches. ¿Cómo saber si mi hija tiene neumonía? Por ejemplo, si suda frío, ¿esa es una alerta, es una señal? Habría que ver la edad. Si es una joven, bueno, yo soy neumólogo de adultos, si es una joven adulta, la principal manifestación clínica de la neumonía es la fiebre, asociado a tos y flemas mayormente de color amarillo, es decir, flemas oscuras o densas. Y después parecer agitación. Los sudores fríos no. Los sudores fríos en el cuerpo pueden ser a veces resultado de infecciones virales, resfriados, incluso también se describe en el caso del COVID-19 en los pacientes que ya pasaron el COVID, pero un sudor frío para catalogarlo como neumonía no es suficiente. Ahora, el diagnóstico final se hace, hay que escuchar la espalda del paciente y pedir una radiografía, y con eso determinamos a ciencia cierta si hay o no una neumonía. Perfecto. Bueno, yo creo que por ahí Yuriko está tomando nota y ha podido despejar su duda. María Valdivia nos pregunta, nos dice que su hijo tiene 8 años y por prevenciones le recomendaron usar la budesonida durante el invierno. ¿Eso es correcto? Habría que preguntar si es asmático. Si el niño es asmático, está bien. Si un niño es asmático o un adulto es asmático, la budesonida, la fluticasona o la beclometasona son corticoides que se usan para prevenir ataques de asma y que de esa manera los síntomas que estén tranquilos. Cuando hablo corticoides, no asustarse. Son corticoides en mínimas dosis que van a los bronquios y no van a afectar el crecimiento del niño ni nada digamos, importante en su desarrollo. Así que si la indicación es así, si el niño no es asmático, le han mandado corticoides para prevenir el COVID, no, todavía no. Hay estudios que están corriendo, pero son estudios, no son todavía recomendaciones. Ok, entonces no es todavía algo probado en el tema del COVID. No, todavía. Yerso González nos dice, tengo fluido nasal, me duele un poco la cabeza y me siento un poquito bajoneado. ¿Qué puedo tomar?
Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Primero hay que individualizar. Si él siente congestión nasal, malestar y todo, a lo mejor son síntomas en la actual coyuntura o de un resfrío o también una infección por SARS-CoV-2, por COVID. No lo sabemos, estamos en la coyuntura. Normalmente cuando eso ocurre, yo sé que es difícil conseguir una cita médica, lo entiendo por la demanda. En todo caso, si es que no es alérgico a ningún medicamento, pudiera tomar un paracetamol y un antihistamínico. Por ejemplo, un antihistamínico bueno es la levocetiricina o por ahí una cetiricina también, pero ojo, eso solamente en el caso de que él no sea alérgico, no tenga ninguna contraindicación y no tenga al momento capacidad de una atención médica. Por el momento, pero igual, si vemos que los síntomas tienden a empeorar, definitivamente tiene que hacerse ver por un médico. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Renato, por habernos brindado esta información. La verdad que es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales ya un pequeño resfriado lo podemos confundir con COVID, que podría ser. Así que muchísimas gracias, creo que hemos podido resolver muchas dudas el día de hoy y esperamos que pues le vaya muy bien y que nos podamos ver muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Y ahora sí, ha llegado el momento en que muchos han estado esperando probablemente, y es que me acaban de informar que en estos momentos van a estar colocando a los 10 ganadores de 10 gift cards valorizados en 100 nuevos soles, así como lo escuchan, en 100 soles que van a poder ser utilizados en las tiendas de Incafarma en los medicamentos que ustedes deseen, para ver si usted ha sido ganador o no. Ahí está, vaya chequeando por favor en estos momentos para ver qué tal, si de repente su nombre apareció o no. Ahí lo pueden ver en estos momentos, ahí van a estar saliendo las 10 gift cards y si ustedes quieren ser uno de los ganadores, tiene que quedarse hasta el final porque esto aún no termina. Para cerrar el día de hoy, vamos a estar con la doctora Lara Mustapic, especialista en medicina farmacéutica, que ha ocupado diversos cargos en investigación clínica y hoy vamos a hablar sobre cómo tenemos que ser responsables con nuestra gripe. Más aún si vivimos con pequeños en casa, ¿no? O con personas que son vulnerables, sobre todo en los tiempos del COVID. Personas que están como personas adultos mayores, personas que tienen hipertensión, diabetes. Ahora vamos a escucharla y qué nos puede recomendar para poder prevenir. Muy buenas noches, doctora. La escuchamos. No la escuchamos, doctora. Creo que está en mute su micrófono. A ver. A ver. Voy a consultar. Creo que por ahí. Un segundo, por favor. A ver, por ahí de repente algún cablecito que se haya movido porque no logramos escucharlas. Vamos a solucionar este impasse que ha habido, pero no se olviden que tienen que quedarse. Esta es la última charla de hoy día y mañana vamos a estar aquí de nuevo. Y también van a haber ganadores, así que no te lo puedes perder, porque si tú quieres ser uno de los ganadores de las gift cards y aparte hay premios adicionales, así me están comentando, hay premios adicionales, tienes que quedarte para que puedas ser uno de los ganadores. Así que vamos a ir con la doctora Lara a ver si ya se solucionó el inconveniente con el audio. Vamos a escucharla. Si ustedes tienen algunas preguntas que por ahí en este momento si se lo estén haciendo, anótenlas en un papelito para que posteriormente las puedan hacer y la doctora lo pueda resolver y les pueda sus dudas y todo lo demás, ¿sí? A ver, por ahí alguien... Ahí está la doctora. No, aún no la podemos escuchar. De repente el micrófono, de repente no. ¿No? A ver. Bueno, ahí van a seguir ayudándola para que pueda habilitar su audio. Estas cosas suelen pasar en vivo, como lo he mencionado hace un momento. Estamos en vivo y los sorteos se están realizando ahora también. Así que todos los que siguen conectados y los que no han sido mencionados
como ganadores, esta es la oportunidad que tienen para poder ser uno de ellos. Ayer también se hicieron los sorteos, hoy y mañana también. Así que tienes que estar hoy día, y si es que hoy no saliste elegido, posiblemente mañana sea tu día de suerte. Así que tienes que estar conectado para que te puedas llevar una de las gift cards, que son valorizadas en 100 soles. Repito, ojo ahí, 100 soles, que te puede servir para comprar productos de primera necesidad en Inca Pharma. A ver, para los productos que... Hola, doctora, ¿me escucha? ¿Usted sí me escucha a mí? A mí sí me escucha, nosotros no la podemos escuchar. De repente se actualiza su navegador. A ver, va a actualizar su navegador para ver qué está pasando. Estas cosas a veces suelen fallar, suele pasar. Vamos a ver cómo lo pueden solucionar para que ella nos pueda compartir un poco sobre la medicina farmacéutica, ¿no? Que vamos a hablar sobre todo cómo podemos prevenir la gripe con los más pequeños en casa, que muchas veces puede tener preocupados a los padres o las personas que son vulnerables, sobre todo en tiempos del COVID. Ya hemos escuchado anteriormente a la doctora Lara, una de las formas de prevenir en estos tiempos es evitando salir de casa, evitando reunirnos con personas, con grupos de personas, solamente salir en momentos necesarios. Momentos que sean para ir, por ejemplo, a comprar los alimentos para la casa. Hay que evitar tener el contacto con demás personas. Y también algo importantísimo es limpiar y desinfectar todo lo que llegue a casa. Desde el momento en que ingresan, tienen que desinfectar absolutamente todo. Eso es una de las formas que ustedes pueden prevenir el COVID, algo que a veces se presenta como una gripe y que puede pasar así. Pero también muchas personas están llegando hasta las camas UCI, hasta hospitales. Esperemos que no sea el caso de ninguno de los presentes hoy. Así que una de las formas es que podamos evitar salir de casa. Y si es que lo hacemos, hay que hacerlo de forma responsable, usando bien la mascarilla. Eso es algo súper importante que también hay que recalcar, que la mascarilla se debe de usar de la forma correcta, cubriendo la nariz. Si no cubrimos la nariz, muchos de los virus se pueden introducir por ese lado y evitando tocarnos los ojos hasta que nos hayamos lavado bien las manos por al menos durante 20 segundos. A ver si por ahí podemos ya comunicarnos con la doctora Lara. A ver, me informan si ya está apta para que nos pueda hablar sobre cómo podemos ser más responsables con nuestra gripe para ayudar a controlarla. A ver. Bueno, vamos a continuar. Vamos a esperar a la doctora Lara que se pueda conectar y pueda estar con nosotros para poder contarnos y explicarnos. Sí, la escuchamos. Sí, la escucho. La escuché. Problema de la laptop, así que no importa. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Ya está. Sí, claro que sí, yo la escucho, logro escucharla perfecto. Ahora sí, muy buenas, bueno, Lara. Entonces, bueno, yo estoy a cargo del área médica de GSK Consumo. Como escucharon por mi acento, estoy basada en Argentina, pero bueno, también trabajo para otros países, incluyendo Chile, Uruguay y por supuesto Perú. En esta ocasión sé que estuvieron hablando ya en la charla anterior sobre gripe y resfrío. En esta charla, más que nada, lo que quiero que revisemos juntos es ser responsables frente a la gripe y al resfrío. O sea, qué actitud tomar cuando tenemos gripe o resfrío y a su vez cómo prevenir estas enfermedades que son tan frecuentes. Perfecto. Quiero que de alguna manera podamos entender cómo irlo previniendo. No sé si está la presentación para irla viendo. Eso. Ahí estamos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Acá, vamos con el siguiente slide. Una aclaración. En esta presentación vamos a enfocarnos principalmente en los síntomas de gripe y resfrío, no en los síntomas por COVID-19 ni en su tratamiento. Vamos a hablar de gripe y resfrío, que son dos enfermedades diferentes. Vamos a entender un poco
en qué se diferencian, qué síntomas tienen en común, van a ver que los síntomas se superponen con los del COVID-19, por eso va a ser muy importante que puedan detectar estos síntomas para consultar al médico en caso de ser necesario, y lo que vamos a aprovechar en esta charla también es a entender cómo prevenir, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes. El que sigue, por favor. Bueno, ¿quién no ha estado, la siguiente slide, por favor, quién no ha estado resfriado? Creo que con seguridad todos los que estamos acá conectados hemos tenido algún resfriado más de una vez. Y probablemente muchos también hayan tenido gripe. Entonces, vamos a ver, ¿es lo mismo resfriado y gripe? No, no es lo mismo. Son dos enfermedades diferentes. Y ahora vamos a ver más en detalle por qué. En líneas generales, los adultos sufren de 2 a 5 resfriados al año. Globalmente, en cambio, para la gripe, entre el 5 y el 10% de los adultos son afectados por la gripe. Los niños son más vulnerables. Es común que las madres, eso lo saben perfectamente, que los niños se resfrían muy frecuentemente. Tienen de 7 a 10 resfriados al año y hasta un 20 a 30% de ellos son afectados por la gripe. Ahora entonces, la gripe y el resfrío son enfermedades respiratorias. Están causados por virus, pero por diferentes virus, y tienen algunas diferencias que ahora a lo largo de nuestra charla vamos a ir viendo. Los resfríos generalmente son enfermedades más leves, que no llevan a una complicación importante de la salud. Pero sí, ¿qué es lo que van a hacer? Representan una carga económica muy importante para la sociedad, porque generan un aumento de consultas médicas, un aumento de los costos de tratamiento, también altas tasas de ausentismo escolar y ausentismo laboral. La gripe, en cambio, está causada por otros virus y puede causar complicaciones más serias para la salud, especialmente en los grupos de riesgo, que son los niños más pequeños, los adultos mayores o personas que tengan alguna otra enfermedad de base que haga que sean más susceptibles a tener complicaciones. Pero son dos enfermedades diferentes. Nosotros muchas veces hablamos gripe y resfrío, pero no es exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a ir viendo un poco y entendiendo en qué se diferencian y cómo podemos ir previniendo. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se propagan el virus y la gripe? Como decíamos, causan enfermedades respiratorias. El resfrío es causado por una familia de virus, que el más común se llama rinovirus. Hay muchísimos tipos de rinovirus. La gripe, en cambio, también la causa un virus, pero es otro virus completamente diferente. No sé si alguna vez escucharon hablar de influenza. Los médicos muchas veces hablamos de gripe o influenza, es lo mismo. Y la gripe es causada justamente por un virus que se llama influenza A y B. Y esto causa una enfermedad mucho más grave, más importante. Ahora, ¿de qué forma se transmiten? Se transmiten de persona a persona. Y la forma en que se transmiten justamente tanto el resfrío como la gripe, como inclusive el COVID, son similares. Se transmiten directo de persona a persona. Si la persona resfriada estornuda o se limpia con la mano y luego le damos la mano, vamos a resfriarnos, nos vamos a contagiar. Se transmite también por superficies contaminadas, es decir, alguien tose sobre una mesada, por ejemplo, y después pasamos nosotros, tocamos la mesada y luego nos llevamos la mano a la cara, a la boca, nos vamos a contagiar. O también por las partículas infectadas que flotan en el ambiente, que flotan durante varias horas, la de la gripe y el resfrío, y de esa manera nos podemos contagiar. La que sigue. Ahora bien, ¿qué síntomas tienen el resfrío y la gripe? Acá los tienen, se ven en la presentación, vamos a ir viendo uno por uno. Van a ver que estos síntomas son comunes a las dos enfermedades, pero vamos a ir viendo que hay algunos que son más comunes o más frecuentes en una o en otra. Eso ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se van a presentar el resfrío, la gripe? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Estoy resfriado? ¿Tengo gripe? Bueno, puede haber dolor de cabeza,
puede haber dolor o irritación de garganta. Esto es causado porque las vías respiratorias superiores están inflamadas, hay una infección viral que tenemos, y este es generalmente uno de los primeros síntomas que aparece. Y a su vez también generalmente se resuelve más rápido, se alivia más rápido. Vamos a tener secreción nasal y congestión nasal. Estas secreciones, estos mocos, van a ser más líquidos al principio y conforme va avanzando nuestra enfermedad, se van a ir haciendo más espesos. Y esto también suele ser un síntoma bastante temprano, tanto de la gripe como del resfrío. Vamos a tener nariz tapada, que normalmente esto ya es un síntoma más tardío y suele ir aumentando en severidad a medida que avanza nuestra enfermedad. Vamos a también tener tos, que puede ser seca o puede ser expectorante, es decir, productiva, y eso refleja que hay una infección y una inflamación, con mocos y una tos húmeda. Esto suele ser uno de los síntomas más molestos y que impiden dormir también. Vamos a tener lagrimeo, vamos a tener estornudos, y también otros síntomas que no son solamente de las vías respiratorias, como bien dijimos al principio, el dolor de cabeza, pero también se puede acompañar con malestar, con fiebre, con debilidad general en el cuerpo, fatiga, dolor muscular, pérdida de apetito. Todos estos son síntomas que generalmente son cuando me siento mal. Ahora vamos a ver qué síntomas son más importantes en el resfrío y cuáles son más importantes en la gripe, como para que podamos ir diferenciando un poco, porque como decíamos, son dos enfermedades respiratorias, pero son dos enfermedades diferentes, que las producen dos virus diferentes. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, entonces, la que sigue. Vamos a ver entonces que en la gripe y en el resfrío, estos síntomas se van a dar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el comienzo de los síntomas en un resfrío va a ser un comienzo más gradual. Van a empezar los síntomas de a poco y van a ir aumentando a medida que transcurren los días. En cambio, en la gripe van a ser unos síntomas con un comienzo más abrupto. Vamos a empezar a sentirnos mal más de golpe. La fiebre en un resfrío es poco frecuente. En cambio, en una gripe es mucho más frecuente. Los dolores y los escalofríos en un resfrío no va a ser tan frecuente y si hay, van a ser muy leves. En cambio, en una gripe, ya los dolores, los escalofríos, la fatiga, la debilidad, van a ser mucho más importantes. Es un malestar como mucho más intenso. Los estornudos, más frecuentes en el resfrío. En la gripe, obviamente, puede haber, pero no tanto. La tos va a ser diferente, en el resfrío probablemente sea una tos un poco más leve y en cambio en la gripe va a ser una tos más fuerte, más frecuente. La nariz tapada y el dolor de garganta es mucho más común en el resfrío y en cambio en la gripe no tanto. El dolor de cabeza en un resfriado va a ser menos intenso, menos frecuente, en cambio en la gripe va a ser más fuerte. Entonces acá vemos como una diferenciación, como una primera aproximación para ir viendo cómo son de diferentes. Entonces, como decíamos, el resfrío, ¿qué vamos a tener? Más dolor localizado, dolor de garganta, mocos, estornudos, nariz tapada, congestión. Y en la gripe, además de estos síntomas, vamos a tener malestar corporal, dolor de cabeza mucho más intenso, vamos a tener fiebre, que es mucho más frecuente. Y acá también una aclaración. Muchos de ustedes seguramente estarán pensando, bueno, los síntomas de la gripe y del COVID-19 son similares. Y sí, esto es cierto. Por eso, en este contexto de pandemia, es importantísimo que ante síntomas que parezcan de gripe, en este contexto, repito, que estamos en pandemia, es fundamental contactarse con el médico para hacer el diagnóstico apropiado. ¿Sí? Es muy importante porque los síntomas van a ser similares. Entonces, en este contexto es fundamental, ante los primeros síntomas, consultar para estar alertas y poder hacer el diagnóstico adecuado. Pasamos al slide que sigue, por favor. Entonces, además de todo esto que estamos hablando de la sintomatología física, de los síntomas físicos que sentimos que nos hacen sentir mal, también vemos que la gripe y el resfrío
afectan nuestra calidad de vida, afectan la calidad de vida de las personas. Más de la mitad de las personas en encuestas han expresado que afecta la gripe y el resfrío bastante a mucho su vida. Han reportado una reducción de la productividad laboral del 26%, es decir, se reduce en un cuarto nuestra productividad laboral. No podemos trabajar enfocados y concentrados como si estuviéramos saludables. El tiempo de sueño se reduce en un promedio 23 minutos, porque tenemos síntomas, tenemos la nariz tapada, tenemos tos, nos sentimos mal, puede haber fiebre, entonces no se descansa como uno querría, y entonces durante el día también nos sentimos mal. En promedio, por cada episodio de resfriado se pierden más o menos un día laboral, más de 8 días de trabajo. A su vez también se reduce nuestro tiempo de reacción, nuestra agilidad mental, y a su vez nuestro estado de ánimo y nuestra productividad en general se ven afectados, nos sentimos mucho peor. Entonces no podemos manejarnos de la manera que nos manejamos habitualmente cuando estamos saludables. Ahora vamos a ver que hay algunos productos que nos van a ayudar a sentirnos mejor y a su vez hay muchas maneras de prevenir y de tratar de, si nos contagiamos, de sentirnos mejor. Vamos a la que sigue. Entonces, en primera instancia, ¿cómo aliviar los síntomas de gripe y resfrío? Porque como decíamos, son dos enfermedades diferentes, producidas por virus diferentes, pero que los síntomas son similares. Y a su vez, las enfermedades producidas por virus se autolimitan en el tiempo. Tienen un principio y terminan teniendo un fin. Y entre medio tenemos muchos síntomas, los cuales vamos a tratar de aliviar de diferentes maneras, para que durante ese tiempo que transcurre la enfermedad nos sintamos de la mejor manera posible. Un primer punto es tomar suficiente líquido. Esto es muy importante, porque cuando uno se siente mal, probablemente no tiene tanto apetito y no tiene ganas de ingerir alimentos. Es importante ingerir alimentos, pero más importante es tomar suficiente líquidos para no deshidratarnos, porque esto va a ayudar también a que nos descongestionemos, a que se humedezca la garganta, va a ayudar a aliviar la tos. Otro punto muy importante, creo que es un punto en el que estamos teniendo conciencia, es algo que estamos aprendiendo también ahora que estamos en pandemia, es quedarse en casa y descansar. Son enfermedades contagiosas, la gripe y el resfrío. Pueden hacer que nos sintamos mal, pero además pueden afectar y que nosotros contagiemos al resto. Entonces, quizás hace 2 años atrás cualquiera estaba resfriado, iba a su trabajo, a la oficina y contagiaba a la mitad de las personas que estaban ahí. Hoy en día creo que hay mucha más conciencia y sabemos que si estamos resfriados, si estamos con gripe, hay que intentar no expandir la enfermedad y que más personas se contagien. Entonces es muy importante quedarse en casa y darle a nuestro cuerpo el tiempo para recuperar. A su vez, como les decía, hay medicamentos de venta libre, como Panadol antigripal, que van a ayudar a aliviar todos estos síntomas y ayudar a que nos sintamos mejor. Por supuesto, consultar al médico si los síntomas no mejoran o persisten. Y como les decía, si tienen síntomas compatibles con gripe, como fiebre más algún otro síntoma, en este contexto de pandemia, fundamental consultar al médico para que haga el diagnóstico adecuado. Pasamos al slide que sigue. Entonces, como decía, son enfermedades que se van a resolver solas, pero entre medio va a haber muchísimos síntomas que van a hacer que nos sintamos realmente mal. Y hay productos que van a ayudar a aliviar estos síntomas. Las ventajas de los medicamentos de venta libre que son multisíntomas, como Panadol antigripal, es que van a tratar múltiples síntomas, como bien dice la palabra, varios síntomas, ya que en un solo producto tenemos diferentes ingredientes que van a tratar cada uno algún síntoma diferente. Y así aliviar muchísimos de los síntomas que tiene la gripe y que tiene el resfrío. Tenemos paracetamol, que es un analgésico y un antipirético. ¿Qué significa? Que es un analgésico que va a aliviar el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el dolor corporal, y es antipirético. Antipirético quiere decir que baja la fiebre. Por otro lado, tenemos clorfeniramina, que es un antihistamínico, y va a aliviar, a disminuir los síntomas que son más de tipo alérgico, como la picazón de ojos, el lagrimeo,
los estornudos. Otro ingrediente que tenemos en Panadol antigripal es la fenilefrina, que es lo que nosotros en medicina llamamos un agonista selectivo de un receptor adrenérgico. Lo que va a tener son propiedades de vasoconstricción, va a ayudar a disminuir el flujo nasal, a disminuir como esa inflamación que hay en la nariz, entonces va a actuar como un descongestivo nasal, va a ayudar a aliviar esa descongestión. Y tiene el dextrometorfano, que es un antitusígeno, o sea que va a ayudar a disminuir la tos. Son 4 ingredientes en un solo producto que van a ayudar justamente a aliviar los síntomas de la gripe. La tos seca, la secreción y congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor corporal, estornudos, picazón, lagrimeo en los ojos y fiebre. Todos estos síntomas se pueden aliviar con un producto ya que abarca diferentes síntomas porque tiene diferentes ingredientes. Pasamos al que sigue. Bien, entonces ahora sí, no nos olvidemos de ser responsables. ¿Cómo podemos prevenir? Vamos al siguiente slide. En este momento se avecina, como todos saben, el invierno, se viene la temporada de gripe y de resfrío, además de estar en pandemia, obviamente, se suman otras enfermedades que son estacionales, que son de esta época, como la gripe y el resfrío. Pasamos al que sigue. Entonces ahora vamos a ver cómo prevenirlo. La buena noticia, como les decía, es que justamente todas las medidas de prevención que tomemos para evitar el contagio por la enfermedad por coronavirus, para evitar el COVID-19, van a servir para prevenir y evitar el contagio de gripe y resfrío. ¿Por qué? Porque se transmiten de maneras similares. Son virus, diferentes virus, completamente diferentes virus, pero se transmiten de persona a persona, por medio de superficies contaminadas o por partículas que quedan flotando en el aire. Vamos al que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo evitar que se propague el virus? Bien, por un lado, llevar desinfectante, llevar alcohol en gel a donde vayamos y lavarnos las manos con frecuencia. Hay otro punto que es no tocar la zona T, que ahora lo vamos a ver más en detalle, que es la zona que abarca ojos, nariz y boca, que es una zona clave a tener en cuenta para prevenir todos los contagios de enfermedades respiratorias. Otro punto importante es aislar cuando uno está enfermo, que esto es algo que estamos aprendiendo más ahora en pandemia. Cuando estamos enfermos, no estar en contacto con otras personas para no contagiarlos. Cubrirnos cuando tosemos o cuando estornudamos. Antes teníamos la costumbre de estornudar o de toser en la palma de la mano, y eso es un error que tenemos que aprender y no repetirlo. Y si tosemos o estornudamos, hacerlo en el pliegue del codo, porque el pliegue del codo no lo vamos a estar apoyando en otras superficies, como si la palma de la mano. Utilizar pañuelos idealmente descartables y desecharlos. Muy útil los cubrebocas, las cubiertas faciales, que sabemos que hoy en día las tenemos que usar para evitar el COVID-19, pero a su vez también van a servir para prevenir enfermedades de índole respiratoria, como la gripe y el resfrío. Y si llegamos a contagiarnos, tenemos síntomas, siempre permanecer en casa al menos 24 horas hasta que desaparezcan los síntomas y la fiebre. ¿De qué otra manera? Hay otro punto que es fundamental, que es la higiene. La higiene es uno de los pilares principales para mantener nuestra salud y para evitar enfermarse. De cualquier enfermedad, uno de los puntos principales es la higiene. Vemos que el 20% de las enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfrío, se podrían prevenir con un adecuado lavado de manos. ¿Qué significa lavarse adecuadamente las manos? No es mojarlas y en 3 segundos, listo, ya me lavé las manos. No, es usar agua y usar jabón, que el jabón haga espuma, frotar palma con palma, el lavarse el dorso de las manos, lavarse entre los dedos de esta manera, limpiarse debajo de las uñas,
los pulgares, todo el lavado de manos debería durar 20 segundos mínimo y después enjuagarse bien y secarse las manos con una toalla limpia, obviamente, porque si usamos una toalla sucia, muy usada, no va a servir de nada el lavado de manos que hicimos. Pero esto es fundamental, no es solo usar el alcohol en gel, sino que es fundamental lavarse las manos. Y es importante que esta costumbre que estamos adquiriendo y todas estas medidas que estamos aprendiendo ahora en pandemia, las logremos incorporar para seguir a lo largo de los años y tenerlas incorporadas y que se conviertan en hábito. El lavado de manos es muy importante. Y después, otro punto que tenemos, no para el resfrío, pero sí para la gripe, es que hay vacuna disponible para la gripe. Que eso lo que no va a evitar tanto que nos contagiemos, pero va a ayudarnos a que si nos contagiamos los síntomas sean mucho más leves. La vacuna de la gripe previene ciertas cepas, los virus, como ustedes saben, los virus van mutando, van cambiando año a año, entonces la vacuna antigripal hay que repetirla todos los años. Esto se los va a recomendar el médico y fundamentalmente está indicada para ciertos grupos de riesgo, para niños pequeños, para pacientes añosos, para mujeres embarazadas o personas que tengan patologías crónicas, como puede ser pacientes que estén inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, que tengan EPOC, que tengan asma, pacientes con diabetes, pacientes que tengan sintomatología crónica van a ser más susceptibles y en ellos especialmente está indicada la vacuna de la gripe. Entonces sepan que la vacuna de la gripe es importante aplicarla aún en un contexto de pandemia donde todos están esperando la vacuna para prevenir la infección por coronavirus, pero la vacuna antigripal también es importante aplicársela porque va a reducir otra enfermedad que ya existía, que no es nueva, como el COVID-19, que es la gripe. Y la gripe puede tener sintomatología severa, más grave, entonces es bien importante prevenirla. Pasamos al slide que sigue. Entonces, bien, lo que hablábamos, cuidarse la zona T. Esta zona T es la zona, como les decía, la de los ojos y la de la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque a través, digamos, de esta zona es que van a ingresar los virus, las partículas a nuestro cuerpo. Tocarse la cara es un hábito muy frecuente y es un hábito inconsciente. Estudios han visto que hasta 23 veces por hora nos tocamos la cara. Y estos son 23 chances que tiene los virus de ingresar a nuestro organismo. Entonces, justamente por eso es bien importante, por un lado, tratar de reeducarnos, de tocarnos lo menos posible la cara, pero por el otro, saber que nos tocamos la cara con las manos. Entonces, es fundamental lavarse bien las manos frecuentemente. Si estamos fuera de casa y no nos podemos lavar las manos con agua y jabón, bueno, usar alcohol en gel y tratar de tocarnos, como decía, lo menos posible. Y si estamos enfermos y vamos a estornudar, no cubrirnos con la palma de la mano, como decía, sino con el pliegue del codo y evitar fundamentalmente tocarnos esta zona T que mencionábamos. Así que bueno, pasamos al que sigue, que ya cerramos. Entonces, en conclusión, ¿qué les dejo de esta charla? Que sabemos que hoy en día lo que más nos preocupa es el coronavirus, lo cual es lógico y está muy bien que sea esto lo que nos preocupa. Pero además del COVID sabemos que hay otras enfermedades que hay dando vueltas y especialmente en esta temporada, como decíamos, la gripe y el resfrío, por lo tanto es fundamental que nos sigamos cuidando. La buena noticia de todo esto es que estas enfermedades respiratorias, el resfrío, la gripe, se transmiten de manera similar, entonces cuando nos estamos cuidando de una transmisión de coronavirus, también estamos previniendo otras enfermedades como el resfrío y la gripe. Como les decía, puntualmente para la gripe hay vacuna disponible, entonces hay que averiguar con su médico si les corresponde vacunarse o no para tener síntomas más leves. Y recordar que hay medicamentos disponibles en el mercado, como Panadol antigripal, que nos puede recomendar nuestro médico, nuestro farmacéutico, para en caso de contagiarnos de gripe o resfrío, van a ayudarnos a aliviar esos síntomas y a transitar esa enfermedad de la mejor manera posible.
Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y quedo ahí abierta a preguntas. Ahora sí, Ahí muy estamos. bien, muchísimas gracias, doctora Lara, por todo lo que nos ha comentado. Hemos aprendido un poco más a diferenciar la gripe de un resfrío común. Y por acá tenemos unas preguntas por parte del público. Jenny Briones nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Panadol antigripal y el Nastisol? ¿Cuál de los dos sería mejor? Para la gripe, Panadol antigripal, porque va a tener todos estos ingredientes, estos va a poder atacar estos síntomas variados y va a aliviar los 9 síntomas importantes de la gripe en pocos minutos. Entonces esto nos va a ayudar a transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Perfecto. Tenemos a Pamela Zavala. ¿Qué podría recomendar para resolver el síntoma de nariz tapada en una niña de 9 años? Bien, siempre que hay sintomatología en niños hay que consultar al médico. Esa es la mejor recomendación para que evalúe por qué tiene la nariz tapada. Puede haber diversas causas, puede ser de tipo alérgico, pero lo más importante es que en niños consulten con su médico. Ok. Luigi Carosi. En esta época de invierno, ¿cuál sería la temperatura ideal del agua al momento de ducharse? ¿Y cuáles serían las principales recomendaciones, aparte de los medicamentos adecuados para hacer en casa? Me imagino que se refiere a medicamentos caseros, ¿no? Porque dice que es para hacer en casa. Sí, principalmente la temperatura para ducharse, así como la temperatura para bañar a los niños, tiene que ser la temperatura a la que nosotros nos sintamos cómodos. No tiene que ser ni fría, que nos dé escalofrío, ni tiene que ser hirviendo, que nos queme, que nos duela. Tiene que ser la temperatura a la que nos sintamos confortables, porque el momento del baño tiene que ser un momento ameno y tiene que cumplir esta función, como decíamos, la higiene de manos de nuestro cuerpo es fundamental. Entonces tiene que ser la temperatura que cada uno encuentre adecuada. Y como decíamos, ¿de qué manera ayudar a prevenir y a cuidarnos cuando estamos enfermos? Con una alimentación saludable, tomando abundante líquido, tomando alguna bebida caliente si nos hace sentir mejor y estar bien de temperatura. Si tenemos fiebre, consultar con el médico, tomar algún medicamento que nos ayude a bajar esa fiebre. No estar ni sobreabrigados ni desabrigados, tener, digamos, la ropa adecuada en la que nos sintamos cómodos, ni que estemos transpirando, ni que estemos con escalofríos. Ok, porque el transpirar también podría ser perjudicial, ¿no? Porque podría tener un contra. Sí, no, o sea, siempre tenemos que tratar de estar en un ambiente y en Cómodos. una temperatura en la que tu cuerpo esté cómodo, tal cual. Con la fiebre sí puede pasar alguna vez que cuando la fiebre está bajando estemos transpirando. Entonces, bueno, en ese momento habrá que desabrigarse, pero no hace bien ni estar temblando de frío ni estar transpirando. Tiene que ser lo que a cada uno le resulte adecuado, ¿sí? Y eso mismo con los niños también, igual que los adultos. Perfecto. Lina Alvarado nos dice, doctora, ¿cuánto tiempo dura cada proceso, resfrío o gripe? ¿Y cuál es la alimentación adecuada durante el proceso? Bien, son enfermedades que se suelen autolimitar, tienen una duración variable, pero en general duran aproximadamente una semana. Los síntomas van variando, pueden ser muy leves, como les decía, en el resfrío. El resfrío en líneas generales es una enfermedad mucho más leve que lo que es una gripe, que van a ser síntomas realmente mucho más importantes. Nosotros muchas veces decimos estoy engripado cuando en realidad estamos resfriados. Si estamos engripados nos sentimos realmente mal.
y estamos en cama. Suelen durar, como les decía, una semana, y a lo largo de todo ese tiempo tenemos esta posibilidad de ir aliviando estos síntomas. Ok. Sara Cruz Flores nos dice, si el resfrío es constante, ¿es falta de alguna vitamina? El resfrío, como les decía, vamos a tener por temporada, por año, varios resfríos. Ahora, habrá que ver y habrá que consultar al médico también si ese resfrío nunca se termina de curar, quizás pueda tener alguna etiología, alguna razón más de índole quizás alérgica. Entonces, si estamos como crónicamente resfriados, lo más importante es consultar al médico para que pueda encontrar la razón por la que estamos todo el tiempo resfriados. Ok, Mari Carmen nos pregunta, ¿qué vitaminas son para reforzar las vías respiratorias? Bien, nosotros las vías respiratorias, más que nada lo que necesitamos es que nuestro sistema inmune esté saludable, esté fuerte. La principal forma de que nuestro sistema inmune esté saludable es a través de los alimentos, de comer una dieta balanceada, rica en frutas, rica en verduras, frescas especialmente, que son las que nos van a dar todas las vitaminas y minerales que necesitamos. La vitamina C es importante, la vitamina D también es importante para todo lo que son las vías aéreas. Pero es importante tener una alimentación balanceada y rica en frutas y verduras principalmente, por supuesto comer otros alimentos, pero esto es lo que nos va a aportar las vitaminas que necesitamos. Ok. Mari Bayona Guardia nos pregunta, ¿es mejor colocarnos vitamina C intravenosa o tomarla en pastillas? Vitamina C intravenosa, entiendo yo que no. Pastillas puede servir para de alguna manera fortificar quizás la falta de vitaminas. Pero lo más importante, vuelvo a decir, es ingerir las vitaminas de las fuentes naturales que hay disponibles. Comer frutas, comer verduras. A veces en invierno, en verano tienta más comer frutas y comer alimentos frescos y jugos, pero en invierno perfectamente se puede y es importante este aporte de vitamina C y de alimentos frescos. Así que lo más importante es poder obtener las vitaminas de nuestra alimentación diaria. Así es, de los productos que tenemos. Elvira Tafur Roja nos dice, ¿cómo puedo prevenir los resfríos en un niño asmático? Bien, un niño asmático es un paciente de riesgo, es un paciente que tiene que estar controlado por su médico. Es un niño que no significa que vaya a ser asmático toda la vida, pero es un niño que necesita tener el control de su médico. Y justamente en esos niños es importante prevenir todas las enfermedades respiratorias. La forma de prevenirlo es lo que decíamos a lo largo de la presentación, va a prevenirse de la misma manera que lo prevendríamos en adultos. Es fundamental la higiene de manos. Si hay otras personas que están resfriadas o contagiadas, mantener la distancia para no contagiarse, estornudar, como decíamos, en el pliegue del codo. Vuelvo a repetir, lavarse las manos, intentar no tener la costumbre de tocarse la cara, aplicar la vacuna antiviral si el médico la recomienda, porque de esa manera, si llegara a contagiarse gripe, va a tener una gripe mucho más leve, con síntomas más leves. Pero es fundamental que los niños que tienen alguna enfermedad de base estén controlados por su médico para tener su enfermedad estabilizada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Lara. Nos ha encantado tenerla en nuestro segundo día del Festival en Línea para Cuidarte. Agradecemos mucho su participación y esperamos poder verla muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, acompañándolos en este evento tan lindo y tan útil para las personas, para que puedan educarse y aprender más sobre su salud. Muchísimas gracias. A usted, gracias.
Y bueno, para las personas que no se les pudo responder las preguntas, vamos a comunicarnos con ustedes para poder resolverlas y así ustedes puedan tener más claro toda la información. Así que ahora, para cerrar con broche de oro, les cuento que tenemos a los 10 ganadores del pack de invierno. Así es, ya tengo la lista de los 10 ganadores y las voy a mencionar en este preciso momento. Así que estén muy atentos porque puede ser que tu nombre esté en esta lista. Tenemos a Alida Peña, así es, eres una de las ganadoras de los packs de invierno. También tenemos a Cristian Méndez, César Reyes, Mirta Luque, ojo ahí, Mirta Luque, has ganado un pack de invierno por Inca Pharma. Tenemos a Ismael Asenjo, María Eugenia Obregón, Junior Ito, Dina Guarguachi, Ana Anticona y Giancarlos Chávez. Estos son los 10 ganadores de los packs de invierno que nos trae gracias a Inca Pharma. Y ya lo tienen los que ganaron las gift cards, ¿sí? Voy a repetir de nuevo por si es que no escuchaste. Alida Peña, Cristian Méndez, César Reyes, Mirta Luque, Ismael Asenjo, María Eugenia Obregón, Junior Ito, Dina Guarguachi, Ana Anticona y Giancarlos Chávez. Ahí están los 10 ganadores de los 10 packs de invierno. Así que, si no fuiste uno de los ganadores de las gift cards o de los packs de invierno el día de hoy, no te preocupes, que mañana tenemos más regalos. Mañana también te puedes conectar a la misma hora y podrás acompañarnos durante esta charla. Es nuestro último día del Festival de Salud en Línea para Cuidarte, así que no te lo puedes perder y tienes que conectarte mañana porque tienes un compromiso conmigo y con Inca Pharma y con los doctores que van a estar ahí para poder resolver las dudas que tengas. Así que nada, mañana puedes ser uno de los 10 ganadores de estos packs de invierno o de los ganadores de las gift cards valorizadas en 100 soles. No se olviden de conectarse y los esperamos. Nos vemos mañana. Chau, chau.